Hola a todas, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión tenemos el tema número 2 que encontrarán en la guía de adecuación curricular número 3 y este tema es sobre el desarrollo histórico de los caracteres chinos. Este tema es para dos niveles, es para el nivel 3 de idioma mandarín y también para el nivel 4 de idioma mandarín. Para empezar entonces, les quiero comentar un poco sobre la historia y por qué es que vamos a estar aprendiendo la historia de los caracteres chinos. Como bien sabemos, los caracteres se han ido desarrollando. Eso quiere decir que de la forma que los utilizamos ahora no es como siempre han sido estos caracteres. Efectivamente, vamos a ver ahorita tanto en la historia como en los ejemplos cómo es que estos han ido evolucionando a través del tiempo. Aprender la historia del desarrollo de los caracteres realmente nos ayuda tanto a adquirir conocimiento del tema, puesto que es un idioma que estamos aprendiendo. Entonces, si tenemos la oportunidad también de adquirir el conocimiento sobre la historia, la cultura, únicamente no sobre el idioma como tal, es decir, no enfocarnos solo en reglas gramaticales y cosas por el estilo, sino que también nos nutre y también hasta cierto punto les puede como llegar a interesar más el idioma mandarín, el aprender datos tan interesantes como lo son estos. Aparte de esto, conocer la historia de los caracteres me ayuda a comprender el origen de algunos de estos. ¿Por qué? No sé si ustedes tal vez recuerdan que siempre cuando aprendemos nuevos vocabularios les menciono que deben utilizar su imaginación para facilitarse primero el comprender el carácter y segundo facilitarse también la memorización de este mismo. Entonces, si nosotros podemos utilizar nuestra imaginación o poder más o menos saber de dónde es que viene ese carácter, como por decirlo así, cuál fue su origen, esto realmente cuando nosotras aprendemos más y más vocabulario, nos facilita mucho el poder aprenderlo, porque entonces ya sabemos más o menos por qué o cuál es el motivo de cada uno de los trazos que estamos incluyendo en el carácter. Entonces, bastante importante no únicamente por el tema de conocimiento, sino que también porque facilita la memorización. Entonces, ahora ustedes tienen en su guía de adecuación esta misma tabla. Vamos a empezar con el periodo de escritura antigua. Ustedes en la tabla que tienen ahí completa tienen el segundo periodo, que es el periodo de escritura moderna también. Ahorita al principio únicamente nos vamos a enfocar en que es el de escritura antigua. Luego, en la siguiente columna, ustedes tienen los tres tipos de escritura que podemos nosotros identificar en este periodo y también la referencia de la dinastía, los años en que se dio, las características que tienen estos caracteres, porque ahorita efectivamente a través de los ejemplos que tenemos acá vamos a irnos dando cuenta de que sí hay ciertas características que vamos a ir encontrando bastante marcadas en cada una de este tipo de escrituras. Entonces, empecemos con las inscripciones en hueso. Las inscripciones en hueso efectivamente pues se daban en huesos ya sea de animales o también se utilizaba el caparazón de las tortugas para poder hacer este tipo de escrituras. Una de las características muy importantes de esta escritura es que no hay consistencia, ¿sí? Realmente a lo que se refiere esto es que no había una escritura estándar aún, ¿sí? Recordémonos que esto es muy al inicio, si se dan cuenta en las fechas 1771 a 1066 antes de Cristo, ¿sí? Entonces esto es muy temprano todavía, entonces por esto mismo podemos notar que no es que la escritura esté aún estandarizada. Efectivamente, conforme vamos a ir adelantándonos entonces en el tipo de escritura y en los años, vamos a ir notando ya un patrón más regular, es decir, ya se va estandarizando todo. Pero acá entonces realmente
se acercan más como a pictogramas, que esto ya es algo que habíamos hablado anteriormente también. Sabemos que hay algunos caracteres que tienen su base en pictogramas, es decir, en dibujos, ¿verdad? Y efectivamente, como lo podemos notar acá, se miran más como dibujos que como caracteres. Entonces tenemos, por ejemplo, el carácter de persona, el de árbol, que ya lo habíamos hablado, la parte superior representa las ramas, mientras que la parte inferior representa las raíces del árbol, ¿verdad? Tenemos el agua, que efectivamente se mira como un río que está fluyendo. Tenemos el fuego, que está representado, si utilizamos nuestra imaginación, pues obviamente sabemos que representa las llamas, ¿verdad? Tenemos la representación del carro, que, ojo, no es definitivamente, ¿verdad? No habían carros en ese momento, pero es con lo que se representaba en ese momento al medio con lo que se utilizaba para ya sea trabajar la tierra o también como algún tipo de transporte, pero no es que realmente en ese momento representara al carro que nosotros conocemos ahora, ¿verdad? En este momento nosotros ahora efectivamente utilizamos este carácter para representar a los automóviles, ¿verdad? Tenemos el carácter de caballo, y yo creo que en estos dos siguientes caracteres, tanto en el de caballo como en el de ave, es donde vamos a notar más que se miran o su esencia de carácter pictográfico, ¿verdad? De dibujo. Acá podemos notar en el caballo, tiene la cabeza, tiene el cuerpo, la cola, las patas, y en el ave tenemos, creo que también es lo que más nos ayuda a distinguir que es un ave, el pico que podemos notar acá, ¿verdad? Y también la cola. Ahora bien, tenemos el carácter que representaba la nube. Entonces, si se dan cuenta, realmente no eran caracteres, no se parecen en nada a los caracteres que utilizamos ahora, y tienen esta cualidad que habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? No son consistentes, consistentes en varios aspectos, es decir, no son consistentes en el tamaño, ni en la complejidad, ni en el formato, ni en el posicionamiento del carácter. Porque si se dan cuenta también, hay algunos que son un poco más pequeños, tenemos otros que son más grandes. Este pues definitivamente tiene mayor complejidad. Este, si se dan cuenta, pues es más delgadito pero más largo. Este pues es como más redondito, si lo queremos ver de esta forma. Entonces la inconsistencia la podemos nosotros detectar no solo en los trazos, sino que también en el tamaño, en la complejidad y mucho más. Pasando entonces ahora con la dinastía Zhou de 1066 a 256 a.C., tenemos las inscripciones en bronce. Entonces efectivamente acá ya no se utilizaban, por ejemplo, los caparazones de las tortugas, sino que ya pasaron a hacer las inscripciones en bronce. Aquí todavía de cualquier forma notamos algunas inconsistencias en los caracteres, tanto en el posicionamiento y en la complejidad, ¿verdad? Pero el tamaño y formato ya son un poco más estables, ¿sí? No es que ya todo se haya estandarizado, pero digamos que ya se comienza a ver como que se están encaminando ya un poquito más los caracteres hacia estar ya un poco más estandarizados. Una de las cualidades que podemos notar acá ya es que hay trazos más sencillos, ¿sí? Es decir, en las inscripciones en hueso, por ejemplo, habíamos visto el ejemplo del carácter que representaba a caballo y al ave, y realmente pues hasta cierto punto poder memorizarse cómo era que se tenía que hacer el carácter sí era bastante complejo, ¿verdad? Entonces acá ya podemos detectar trazos más sencillos, y otra característica que hay es que los caracteres son más simétricos, ¿sí? No vamos a notar esto de las inscripciones en hueso, como habíamos dicho, algunos caracteres un poco más alargados, otros un poquito más redondos. Aquí ya vamos entonces encaminados un poquito hacia ver caracteres un poco más regulares. Entonces
Tenemos siempre pues el carácter de persona, que efectivamente vamos a ir notando que es uno de los caracteres que más guarda su consistencia a través de todos los tipos de escritura. Tenemos el carácter de árbol. Entonces si se dan cuenta acá, ya los trazos efectivamente son un poco más regulares. Carácter de agua, el carácter de fuego. Entonces ya aquí creo que es donde se ve el mayor cambio, ¿verdad? Porque ya no está tan representada las llamas como tal, ya vemos más uso de trazos, ¿verdad? Ya podemos identificar más eso. Tenemos el carácter de carro. Entonces ahora acá, si se dan cuenta, ya cambió el posicionamiento del carácter. Y en el carácter de caballo podemos entonces notar acá que ya se eliminó un poco la complejidad, ya tenemos cambios. Entonces no necesariamente está representado definitivamente el cuerpo como tal, como estaba en las inscripciones en hueso. Ya no tenemos representado el cuerpo, ni tan así tan detallado, pero aún así podemos ver un poco de la esencia o de la base que venía de las inscripciones en hueso. Tenemos el de ave. Entonces acá nuevamente, ¿verdad? Siempre creo que es uno de los caracteres que más se puede reconocer que es una ave a simple vista, ¿verdad? Sin necesidad de saber qué significa el carácter. Es fácil de reconocer, pero nuevamente, entonces acá ya vemos más uso de trazos, ¿verdad? Ya no vemos tanto así como el circulito que representaba, por decirlo así, el cuerpo del ave, sino que ya vemos más acá. Entonces, como pueden ver, el uso de trazos. Tenemos entonces acá, por último, la nube. Si se dan cuenta, entonces ya se estandarizó un poquito más también el tamaño de este carácter. Ahora entonces, con este último tipo de escritura que pertenece al periodo de escritura antigua, tenemos las inscripciones en sello. Esto durante la dinastía Zhou tardía y la dinastía Qin, que sería del año 221 al 206 a.C. Ahora acá, ¿qué es lo que sucede? Realmente, históricamente hablando, China tiene como una unificación en este periodo, por decirlo así, y entonces se trata como de estandarizar un poquito más. Es decir, se trata como ya establecer un poco de reglas o de regularidad en la forma que todas las personas deben escribir los caracteres. Entonces, una de las características de este periodo es que las variantes de muchos caracteres son eliminadas. El posicionamiento y complejidad de la forma ahora son consistentes, ¿verdad? Entonces ya vamos a ver más regularidad en los caracteres. Sin embargo, acá una de las características es que hay muchos trazos, ¿sí? Entonces, hay muchos trazos alargados, curvos y complicados. Entonces, no significa que porque decidieron empezar a estandarizar los caracteres, hayan decidido también como hacerlos un poco más sencillos. De hecho, vamos a notar que en este punto es donde los caracteres van adquiriendo muchísimos más trazos, ¿verdad? Y asimismo, otras de las características es que los caracteres empiezan a ser muchísimo más cuadrados, ¿sí? Entonces ya no vamos a notar eso de que teníamos caracteres un poco más alargados, un poco más redonditos, sino que ahora digamos que todos los trazos que conforman al carácter se van tratando de hacer cumpliendo siempre con una forma cuadrada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo podemos notar acá? Tenemos el carácter de persona. Entonces sí, el cambio es bastante drástico. Ya no es como lo habíamos visto en los otros periodos, ¿verdad? Era más alargadito, más delgadito, sino que efectivamente acá entonces tratan de darle esa forma cuadrada al carácter, y es algo que podemos notar en todos, ¿verdad? Tenemos siempre el de árbol, el de agua, fuego. El de carro también es un carácter que sufre un gran cambio, ¿verdad? Podemos ver entonces acá
creo que en este periodo es donde más claro podemos empezar a notar la utilización de trazos como tal, ¿verdad? Tenemos el carácter de caballo también, acá es donde podemos notar esto también bastante. Ya deja de verse como un dibujo y ya se nota entonces el uso de trazos. Al igual acá, como podemos observar en el de ave, también entonces ya tenemos muchísimo más trazos. Y efectivamente, como lo habíamos mencionado en una de estas características, es que ya hay trazos más complejos, ¿sí? Entonces ya no es tan fácil como dibujar el cuerpo del caballo, por ejemplo, o el cuerpo del ave, su cabecita y el piquito, sino que acá, como pueden notar, entonces ya son trazos más complejos y por ende entonces el carácter como tal ya es más complejo. En el caso del carácter de nube, creo que es donde podemos notar la mayor diferencia también. Ya vemos entonces la presencia de muchísimos más trazos también. Ahora entonces vamos con el periodo de la escritura moderna. Y acá quisiera mencionar algo. Realmente, si se dan cuenta, hay muchos tipos de escrituras antiguas que ya no se utilizan ahora. Sin embargo, los caracteres que utilizamos para escribir en mandarín es un tipo de escritura, como se dan cuenta ustedes, viene desde el periodo de escritura antigua y hasta hoy en día seguimos utilizando este mismo método de escritura. ¿Qué es lo que ha ido sucediendo? Pues definitivamente ya no utilizamos los caracteres pictográficos, ¿verdad? Ya no son así tan parecidos al dibujito, pero estos han ido entonces evolucionando, que es lo que había mencionado cuando empecé a hablar sobre este tema. Hemos ido viendo una evolución y a través de la evolución de los caracteres, entonces hemos ido notando que se van estandarizando los trazos, se va estandarizando entonces también el carácter, es decir, ya más personas sabían entonces de qué forma era que se debía ir escribiendo el carácter y por ende es una de las escrituras que sobrevive hasta el día de hoy, ¿sí? Como lo vuelvo a mencionar. Hay muchas escrituras o tipos de escrituras antiguas, como por ejemplo sería el caso de los jeroglíficos, que ya no se utilizan comúnmente ahora, ¿verdad? Sin embargo, la escritura en mandarín sí es algo que todavía seguimos utilizando. Acá entonces, en el periodo de escritura moderna, tenemos la escritura clerical. Esto se da entonces durante la dinastía Qing y la dinastía Han, 206 a.C. y el año 220 después de Cristo. Las características en este momento es, y pues creo que esto sí lo van a notar ahorita que veamos los ejemplos, se reduce el número de trazos en los caracteres y también, bastante importante esto, los caracteres son menos curveados, ¿sí? Entonces, si se daban cuenta, en los caracteres anteriores sí teníamos trazos que eran bastante curvos y esta es una característica que ya no vamos a notar en la escritura clerical. Entonces, varios componentes también son modificados y se simplifican entonces los caracteres. Ya no va a ser tan complicado, si ustedes se dan cuenta, traten de escribir los caracteres anteriores y van a notar que es bastante difícil porque eran bastantes trazos, eran complejos y era muy fácil que uno se pudiera perder en el orden, ¿verdad? Sin embargo, entonces acá esto se simplifica y por ende entonces se simplifica también o se facilita, mejor dicho, la escritura. Se eliminan entonces las formas pictográficas por completo. Entonces acá realmente vamos a poder detectar que ya deja de parecer un dibujito, ¿verdad? Ya no representa específicamente el dibujo como tal, sino que entonces ahora ya vemos más uso de trazos. Y ahora los caracteres entonces se han convertido en símbolos de escritura, ¿verdad? Entonces acá, como podemos notar,
Siempre tenemos el carácter de persona y entonces ya podemos ver más definidos los trazos, ¿verdad? Estos caracteres, si ustedes se dan cuenta, ya son sumamente parecidos a cómo los estamos utilizando. Sin embargo, podemos siempre notar entonces que se ve muy cuadrado el carácter, ¿sí? Pero creo que nuevamente acá caemos al ejemplo del carácter de caballo, ave. Ya se ha simplificado mucho, ¿verdad? Ya no es tan difícil como en el ejemplo anterior, que se miraban demasiados trazos y muy complejos, ¿verdad? Asimismo, si se dan cuenta acá, por ejemplo, en este trazo, ya no estamos detectando trazos curvos, ¿verdad? Ya son todos trazos más rectos. Lo podemos notar acá también. Recuérdense cómo venía este carácter de agua, sí venía con muchas curvas hacia el inicio, y ahora ya no es algo que notamos acá, ¿verdad? Entonces, incluso también lo podemos notar acá en el carácter de carro. Ya no notamos esas curvas acá en las esquinas, sino que ya podemos ver entonces trazos muchísimo más rectos. Pasando entonces ahora a la escritura regular, ¿ok? Esta escritura regular está dividida en dos, ¿sí? Tenemos la dinastía Han tardía, que sería hasta el año de 1955, y luego tenemos la desde 1995 hasta el presente. Pero acá más adelante voy a explicar algo bastante importante entre estas dos. Durante entonces esta dinastía Han tardía, los trazos son muchísimo más suaves y rectos en comparación a los caracteres de la escritura clerical. Ya los caracteres entonces son más claros y más fáciles de entender, ya no son tan complejos, ¿verdad? Taiwán utiliza este tipo de escritura aún y es realmente lo que conocemos ahora, y esto es algo con lo que ustedes ya están bastante familiarizadas. Son los caracteres tradicionales. Taiwán, Hong Kong, Macao todavía utilizan los caracteres tradicionales, y como se pueden dar cuenta entonces acá ya los trazos pues son más suaves. El carácter, si se dan cuenta, también siempre mantiene su forma cuadrada, pero ya tiene un poquito como más de forma, ¿verdad? Ya es más fácil poder entender, ya es más fácil poder identificar cada uno de los trazos que conforman a los caracteres. Entonces, si se dan cuenta, entonces el carácter de persona todavía se parecen al tipo de escritura anterior, pero efectivamente ya son más fáciles de comprender, e incluso, y pues esto es algo personal, los caracteres aquí en este momento ya se ven muy bonitos, ¿verdad? Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, y por eso es que siempre les menciono esto de utilizar su imaginación, siempre podemos ver una esencia del carácter pictográfico, ¿sí? Siempre nosotros de alguna forma podemos lograr identificar qué es, utilizando nuestra imaginación, qué es o cuál es el origen de ese carácter. Por ejemplo, el carácter de fuego, creo que podemos imaginarnos todavía que estos trazos pues efectivamente son los que están representando las llamas cuando nosotros vemos fuego. O en el caso del árbol, todavía nosotros entonces podemos ver, tenemos las ramas, tenemos el tronco del árbol, tenemos las raíces. En el carro igualmente todavía nosotros podemos percibir el carro. En el ave, en el carácter de persona también todavía nos podemos imaginar, ¿verdad? Nosotros este carácter. Entonces, ahora tenemos por último los caracteres simplificados. Entonces, 1027 variantes de caracteres se eliminan, y en 2235 caracteres el número de trazos es reducido sistemáticamente. Esto significa que estandarizaron el orden de trazos y China utiliza estos caracteres que son los simplificados. Como se podrán dar cuenta acá, entonces efectivamente se eliminaron algunos de los trazos y se sustituyeron por una variante que ahora es más sencilla, ¿verdad? Entonces
Si se dan cuenta, pues en estos caracteres que son más básicos, que son más fáciles, no tienen muchos trazos. Estos todavía se mantienen igual en los caracteres simplificados. Sin embargo, en los caracteres tradicionales, sin embargo, en los caracteres que son más complejos, es decir, los que tienen más trazos, sí podemos ver drásticamente una reducción de trazos con tal de poder reducir la complejidad, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, pues aquí en el de carro no tenemos ya este tipo de carácter. En el de caballo tampoco, ¿verdad? Se ha eliminado los 4 trazos que iban aquí, se ha eliminado la primera parte y lo que sucede es que se sustituye entonces con 1 o 2 trazos que sean más simples, ¿verdad? Entonces acá, por ejemplo, en vez de tener que colocar los 4 trazos que van en esta estructura inferior, ya solo se coloca un trazo horizontal. Lo mismo sucede con el carácter de ave y con el carácter de nube. Acá entonces es donde podemos ver en comparación los 2 ejemplos de lo que sería entonces los caracteres simplificados y los caracteres tradicionales. Y aquí creo que es bastante fácil poder comparar entonces. Si se dan cuenta es lo que les mencionaba. Los caracteres sencillos, los que no tienen muchos trazos, se mantienen siempre efectivamente porque pues no tienen demasiados trazos, ¿verdad? Entonces no es tan necesario, digamos, modificarlos. Pero sí se ve claramente la modificación en cuanto a los caracteres que tenían más trazos, ¿sí? Esto realmente, pues definitivamente en los caracteres simplificados no hay tantos trazos que escribir. Podríamos pensar que hasta cierto punto, como hay menos trazos que escribir, es más fácil memorizarlos, pero efectivamente ya no podemos ver la esencia del carácter, ¿verdad? Entonces eso sí es algo que definitivamente se pierde cuando utilizamos los caracteres simplificados, y ya no podemos ver esa esencia, ya no podemos ver ese origen y la tradición en cuanto a la escritura. Entonces, definitivamente, y nuevamente esto es un comentario personal, ¿verdad? A mí me parecen los caracteres tradicionales muchísimo más bonitos, más elegantes, más completos, más ricos también en historia, ¿verdad? Y como les digo, es algo donde nosotros podemos fácilmente, utilizando nuestra imaginación, saber qué es lo que cada uno de estos caracteres representa. Ahora bien, entonces, para la tarea, porque sí sé que muchas de ustedes tenían dudas sobre cómo debían hacer la tarea de este tema. En sus instrucciones ustedes tienen ahí que deben utilizando su imaginación, ¿sí? Aquí no es de que haya una respuesta correcta únicamente. Más bien lo que yo quiero acá es que ustedes utilicen su imaginación, que ustedes traten de aplicar cada una de las características que decía en cada uno de los periodos, ¿verdad? Entonces, tienen en sus instrucciones, en esta tarea se te provee con la escritura regular de 5 caracteres. Utilizando tu imaginación, ilustra en tu cuaderno la escritura correspondiente a las 3 categorías del periodo de escritura antigua de cada carácter, ¿sí? Entonces, ojo que no vamos a hacer el periodo de escritura moderna, porque la verdad en el periodo de escritura moderna ya vimos que fue en el momento donde se estandarizaron muchísimo más los caracteres, ¿verdad? Entonces, y definitivamente en la escritura regular, nosotras pues ya sabemos, ya utilizamos los caracteres tradicionales, ¿verdad? Entonces, por este motivo, ustedes en su tarea únicamente van a hacer la inscripción en hueso, la inscripción en bronce y las inscripciones en sello, ¿sí? Entonces, ustedes ahí tenían indicados los 5 caracteres que debían trabajar. Tienen el carácter número 1, Shan, que significa montaña, entonces bastante importante. Yo ahí les incluí el significado en español para que ustedes entonces en base a esto, ya sabiendo qué es lo que significa el carácter, ustedes puedan entonces darle sentido a ese carácter, ¿verdad? Nuevamente, lo repito,
utilizando su imaginación, ustedes tienen que pensar, o sea, cómo pueden ustedes remontar o darle un sentido pictográfico, ¿sí?, a este carácter. Tenemos acá el número 2, you, que significa pez. Número 3 tenemos man, que significa puerta. Número 4 tenemos you, que significa lluvia, ¿sí? Acá está el carácter y el significado. Y por último tenemos tien, que es el carácter que significa campo para siembra, ¿verdad? Entonces, en algún momento, cuando hemos ido aprendiendo algunos de estos caracteres, hemos mencionado ya, si ustedes se recuerdan, hemos mencionado ya el origen de algunos de estos caracteres, que sería el caso realmente del carácter de montaña, por ejemplo. Ya hasta lo hemos ilustrado anteriormente. El de lluvia también ya, el número 5, tien, también ya lo hemos explicado. Y pues nuevamente, lo que necesito yo acá es que ustedes utilicen su imaginación para poder saber o imaginar, poder ejemplificar ustedes cada uno de los periodos, cómo fue que cada uno de estos caracteres fue evolucionando. Es decir, para el carácter de shan, por ejemplo, ustedes tendrían que ilustrarlo como en base a las características de ese periodo, como ustedes se lo imaginan que fue durante las inscripciones en hueso. Luego, cómo fue durante las inscripciones en bronce y por último, cómo fue durante las inscripciones en sello. Y por eso es que les mencionaba, aquí no es de que haya una respuesta incorrecta. Realmente yo lo que quiero ver es que traten ustedes de aplicar todas las características que describen a ese tipo de escritura. Acá entonces voy a ejemplificar yo. Tenemos este carácter que representa al elefante, ¿sí? Entonces, obviamente, pues si me lo quiero imaginar para la inscripción en hueso, tendría que ser más pictográfico, ¿verdad? Entonces, tendría que ponerlo así, darle la vuelta, ¿verdad? Para que entonces ya pueda yo basarme en eso. Entonces, para la inscripción en hueso, para este carácter, pues definitivamente tendría que tener la cabecita. Recuérdense que la inscripción en hueso tiene esa característica, ¿verdad? Son bastante pictográficos los caracteres y entonces necesitaría también la trompa, el cuerpo. Recuérdense que sí se notaban así bastante los caracteres en ese momento, las patitas y por último, ¿verdad?, la cola del elefante. Luego, para las inscripciones en bronce, recuérdense que todavía se veía un poquito como dibujo, ¿sí?, como pictográfico, pero ya se veía un poco más el uso de trazos, ¿verdad? Entonces, probablemente ya no se miraba la cabeza tan redonda, ¿verdad? Y también recuérdense que aquí ya no mirábamos como el dibujo del cuerpo como tal, ¿verdad? Entonces, probablemente algo así nos lo podríamos imaginar en el periodo de las inscripciones en bronce. Y finalmente, para las inscripciones en sello, recuérdense que este periodo tenía la característica de que eran trazos muchísimo más curvos en comparación a cualquier, por ejemplo, a la escritura tradicional, ¿verdad? Podemos ver acá trazos muchísimo más curvos y asimismo también podríamos notar que son caracteres bastante complicados, ¿verdad? Recuérdense que si mencionamos bien que era una de las características, que acá no es que hayamos visto, a pesar de que ya se empezaba a estandarizar el uso de los caracteres, no es que hayamos visto una disminución en el número de trazos, sino que al contrario, se utilizaron muchísimo más trazos, más curvos y más complicados. Entonces, tratemos de imaginar, por ejemplo, tendríamos entonces
la trompa. Y recuérdense que así como el ejemplo del ave, ¿verdad? Tenía muchos trazos que se entrelazaban, por ejemplo, ¿sí? Tal vez más así. Y entonces vean acá cómo estoy tratando de hacer los trazos más curvos, ¿verdad? Hasta que eventualmente entonces ya podemos ver acá tal vez un poquito más la similitud del carácter con el carácter que utilizamos ahora, ¿verdad? Sin embargo, recuérdense que no es necesario que ustedes ejemplifiquen los periodos de la escritura moderna. Únicamente entonces tienen que ejemplificar el periodo de escritura antigua. Entonces, estos tres periodos son los que ustedes deben entonces ejemplificar con cada uno de los caracteres. Nuevamente, entonces, el carácter de montaña, ustedes deben ejemplificarlo cómo era que se veía en la inscripción en hueso, cómo se veía en la inscripción en bronce y cómo se veía durante las inscripciones en sello. Y asimismo con el carácter de pez en cada una de las tres y sucesivamente así con cada una de estas. Espero que les haya gustado bastante este tema, nenas. La verdad es un tema muy, muy interesante. Si tienen ustedes posibilidad, hay mucha información que pueden ustedes encontrar sobre esto. Es bastante interesante poder saber del origen. Estos caracteres que yo les puse ahí en los ejemplos realmente son únicamente algunos de los muchos ejemplos que podemos encontrar de cómo es que todos los caracteres se han ido evolucionando. Asimismo, ustedes ya el año pasado vimos este tema también, saben que no todos los caracteres son pictográficos, ¿sí? Sabemos que hay otro tipo de caracteres y como les digo, si esto pues les ayuda a ustedes a memorizar, también sigan utilizando su imaginación para poder facilitarse entonces cada vez que ustedes tienen que aprender un nuevo vocabulario. Con esto me despido entonces.